2 días han pasado desde mi salida con Dave. Nada nuevo o interesante ha sucedido desde entonces. Ivana y Mark se habían recuperado de sus heridas de buena manera. De vez en cuando se podían ver las secuelas del disparo o la paliza, pero eran tan minúsculos que, incluso a ellos, ya no les importaba. Ayer Mark y Amber fueron los que salieron a continuar el encargo que se dejó a medio camino. Bueno, en realidad, el que había dejado junto con Dave. Fueron por comida durante varias horas, pero el resultado fue casi el mismo. Ciudad Nevada, gente por el camino, poca comida. Si no fuera porque habían traído otra cosa aparte de comida enlatada, sería fácil decir que solo usaban nuestra historia como excusa. Por suerte no fue así, y por ello, estaba contento. Hoy teníamos que ir de vuelta al casino ese de los neutralizadores. Nos llamaron por el radio diciendo que necesitaban vernos para hablar acerca de nuestra estadía en su territorio. Además de eso no comentaron nada más, solo que querían vernos cuanto antes y que trajéramos armas. Estábamos bastante inseguros de cuál podría ser la razón, pero a falta de cualquier otro motivo por el que desobedecer, solo nos alistamos levemente con suministros y tomamos camino. Hubiera sido inteligente dejar a alguien cuidando la casa, pero nos habían dicho que necesitaban a todos, y que se encargarían de eso ellos mismos. ¿Podíamos creerles? No realmente. Algo de todo esto estaba muy raro. ¿Nos pondrán a trabajar finalmente?, preguntó Dave mientras veía la calle por la ventana. La condensación en ella apenas dejaba ver la nieve cubriéndolo todo. Ya se habían tardado. ¿Cuánto ha pasado? ¿Más de una semana? Por ahí más o menos. ¿Entonces qué los hizo esperar tanto? Nadie contestó a su pregunta. Incluso, creo, no quería que alguien lo hiciera. Solo era lanzada al aire como una forma de despejar la mente. Como sea el caso, solo vayamos. Con este frío es poco probable que encontremos merodeadores. Mark cerró su chamarra de invierno con rapidez. El sonido de la cremallera me hizo poner atención completa en él. Seguramente tampoco personas, pero de esas no se confíen. No podemos bajar la guardia, dijo, y luego acercó su mano a la manija. Era hora de comenzar. Tenía el rifle Kalashnikov entre mis manos. 12 balas aún en mi cargador. En mi mochila solo había comida para hoy y, en el peor de los casos, mañana. Dudaba que fuera necesario, pero con las circunstancias de hoy en día cualquier cosa era posible. Estaba cubierto con una chamarra de invierno café que había encontrado en esta casa. Me quedaba un poco grande, pero era servicial, y por eso, no me podía quejar. El resto llevaba pistolas. Los subfusiles que habíamos tomado de los fanáticos casi no tenían munición, así que eran prácticamente inútiles. De hecho, creo que Mark había dicho que algunas de las pistolas compartían el mismo tipo de balas. ¿Será cierto? James, adelante, vamos. Una palmada en mi espalda acompañada por una voz me hizo caminar. Era Amber. Su tono parecía apresurado. No dije nada y solo caminé. Nuestro trayecto sería un poco largo. Fue alrededor de 1 hora. Tal vez más, tal vez menos. El reloj en mi muñeca servía, sí, pero simplemente no puse atención al momento de salida. Las calles, como era de esperarse, eran olvidadas y muy frías. El viento era más fuerte de lo normal, haciendo que el metal de ciertas señales de tránsito crujieran y los carros chiflaran. De vez en cuando, en la lejanía, se podían escuchar disparos haciendo eco por la ciudad. Por suerte no encontramos a ninguna persona de camino, todo fue, como siempre, solitario. Aún a pesar de tener a estos 4 junto a mí. De hecho, ni siquiera hablamos un momento. Ahora, frente a nosotros y alrededor de unos 100 metros, la esquina que nos llevaría a la calle del casino se veía claramente. Me daba algo de nerviosismo verla así, como si ella no supiera lo que nos podría pasar al dar la vuelta.
Los sonidos de conversaciones y pasos, además de los nuestros, eran audibles tenuemente. Quería colocar mi dedo sobre el gatillo y esperar a lo peor. Pero, en estos momentos, eso era una terrible idea. Si alguno de esos neutralizadores me veía con la intención de matar, lo más probable es que no lo pensarían dos veces y acabarían conmigo. No. Con nosotros. Me repetí muchas veces que me calmara. Que debía evitar pensar en la violencia como mi única solución. Pero no lograba hacerlo. Tenía ganas de decir algo, pero no sabía qué. Pensamientos iban y venían, nublando mi mente, nublando mi juicio. ¿Qué estaría pasando conmigo? ¿Acaso yo? James, ¿a dónde vas? De repente la voz de Ivana me sacó de mi cabeza. Ella me veía con confusión mientras esperaba en la entrada del estacionamiento junto con los demás. 5 guardias me observaban de manera atenta, notando que me había pasado de largo de mis compañeros. Yo solo hice como si no hubiera pasado nada y me acerqué a ellos. Los guardias quitaron su atención de mí rápidamente, y se enfocaron en todos esta vez. Como decía, Ryan hablará con ustedes acerca de eso. Sigan el camino. No se desvíen o tomaremos acción. ¿Entendido? No estaba al tanto de la conversación. Aún seguía confundido por haber aparecido aquí de la nada. Pero lo que dijo no tenía mucha ciencia. Era fácil suponer que entraríamos a su base. Sin cosas extrañas. Los guardias abrieron paso a nosotros. Caminamos entre ellos hasta estar al otro lado de la caseta, y, entonces, fue cuando una mujer se acercó y nos pidió que la siguiéramos. No estaba armada y, de hecho, no parecía ser parte de los guardias. Su paso era veloz pero no tan rápido como para quedar atrás. ¿Quién de ustedes es Dave? La mujer, inesperadamente, me señaló a mí. En su rostro se levantaba una ceja con intriga. Su cabello corto y rubio estaba sujetado por un moño sobre su cabeza, mientras que su piel tenía manchones de grasa y polvo. De hecho, toda su ropa lo estaba. Era un overol gris que cubría su cuerpo, por lo que suponía que antes de venir para acá, estaba haciendo de mecánico. ¿Tú? No, es él. ¿Por qué? Dije sin haberme detenido ni por un momento. Ahora yo era el que ponía un dedo sobre otra persona. ¿Necesitas algo? La mujer cambió su atención a Dave, ya no podía ver la expresión en ella por lo que cambié mi mirada a otro lado. Más específicamente al resto del estacionamiento. Había varios carros siendo despedazados por muchas personas. Probablemente esta mujer venía de allá. Eres el novio de Jessica, ¿no? Bueno, al menos antes de esto. La pregunta fue directa y seca. No supe cómo reaccionó pues, la verdad, estaba más interesado en ver a mi alrededor. Soy Abril, su hermana mayor. Ryan y papá me contaron de ti. Es interesante que pueda verte después de tanto tiempo. Su plática se cortó de la nada y continuó liderando el paso sin soltar cualquier otra palabra. Pensé que al menos diría algo más, pero ese no parecía ser el caso. Mentiría si dijera que no estaba algo confundido por su actitud. Al final llegamos al mismo cuarto que el de la otra vez. Abril nos dejó en la entrada sin haber vuelto a hablar. Ahí 2 guardias nos esperaban otra vez. Incluso creo que eran los mismos de la ocasión pasada. Como fuera, al pasar casi todos en fila, y en el momento en que Mark estaba bajo el marco de la puerta, ellos lo tomaron de la espalda y lo jalaron a su dirección. Una pistola entonces fue colocada en su nuca con peligrosidad. No dispararon. Pero fue obvio que lo harían en cualquier oportunidad. El punto ahora era descubrir qué es lo que querían. Vamos, ¿en serio es necesario esto? No hables. Contestó fuertemente el que tenía la pistola sobre él.
El otro mantenía sus ojos en nosotros mientras comenzaba a separarse de Mark y apuntar su subfusil a nosotros. Ustedes se quedan aquí. El cuarto tembló un poco y después hubo silencio. Solo las pláticas del exterior se escuchaban. ¿No deberíamos hacer algo? Dudo que lo vayan a lastimar. ¿Cómo estás tan seguro? Si quisieran eso ya lo hubieran hecho. Dave se lanzó al sofá de espaldas. Polvo brincó de él. Además, Ryan viene para acá. Por alguna razón soy como un tipo VIP. Seguramente no querrían ofender a su huésped. Entonces no se hubieran llevado a Mark. ¿Por qué creen que nos hayan llamado? Seguramente para hacer un trabajo para ellos. Digo, ¿sí o no, Ivana? Esto da las vibras de cuando teníamos que hablar con la nueva llama. Lamentablemente sí. Y eso está mal. ¿Por qué andas tan despreocupado entonces? Ya lo dije, soy un VIP. La puerta se abrió de un azotazo. Ryan venía detrás de ella junto con el otro guardia de la puerta. Mark ya no estaba ahí. Vayamos al grano. ¿Recuerdan esos carros? Sí. ¿Los que están manchados en sangre de fanáticos? Bueno, ahora, como buenos samaritanos bien educados que son, van a devolverlos. No necesitan detalles, no necesitan nada. Solo háganlo y ya. ¿Y Mark? ¿Dónde está? Ryan? El hombre se le quedó viendo a Dave por un instante. Su rostro apenas si mostraba algo. Levántate de ahí. Dijo mientras se acercaba a él. Dave no le hizo caso. Levántate. Repitió con molestia. El chico no parecía querer ceder. Ryan, de la nada, tomó a Dave del cuello y lo azotó contra la pared. Su fuerza era tal que de un solo movimiento pudo levantarlo del sofá también. Estuve a punto de moverme, pero el sonido del arma del guardia me hizo desistir. Y, la verdad, no quería morir por la imprudencia de mi compañero. El rostro de Dave quedó pegado en el escritorio. Ryan lo mantenía sometido con un poco de dificultad y... ninguno de nosotros tres decía algo. Solo. Bueno, creo que a este punto ya entendíamos nuestra situación. La próxima vez que robes algo asegúrate de que nadie más lo esté buscando primero. Imbécil. Ryan se alejó de él un poco. Espacio que Dave intentó aprovechar para levantarse, pero fue detenido rápidamente por su amigo, que estampó su frente en la madera otra vez. Hazte un favor y quédate quieto, estúpido. Ryan volteó a nosotros sin soltar al chico. Su mirada era extrañamente tranquila. Vayan tomando asiento, no tengo tiempo para estas estupideces. Sus brazos lanzaron al chico lejos del mueble con fuerza, haciendo que cayera al suelo. Ryan, entonces, se recargó en el escritorio con tranquilidad. A ese punto ya estábamos los tres en el sofá. ¿Sabían acerca de las bombas en el carro? No. Solo. Solo respondan lo que pido. Ok. Ahora, ¿tienen contactos con el centro seguro? Nuestras miradas se pasaron entre nosotros. Confusión. Era lo único que podía ver. No. Está bien. ¿Saben acerca de las marcas? Las que tenían los carros. No. Sí. Sobrepuse mi voz a la de Ivana. Ryan frunció un poco su ceño, obviamente con molestia. ¿Cómo? Nos lo contó un hombre a las afueras de la ciudad. ¿Por dónde? En el bosque por la carretera sur. ¿A dónde iba? Estaba en una cabaña, dejado a morir. ¿Qué hacías ahí? Buscábamos a una persona por el área. ¿Quién?
un amigo. ¿Y por qué ella dijo que no sabían de eso? Porque no lo hacía. No estaba con ellos en ese entonces. Ryan se puso completamente serio. Me veía directamente a mí. En un momento en que decidí voltear a ver cómo el guardia apuntaba su arma a Dave, el hombre preguntó algo extraño. ¿Cuál es tu nombre, güero? Dudé en contestar. Era la primera vez en parecía ya mucho tiempo que me lo pedían de esa manera. Algo de responder. No lo sé, me daba muy mala espina. Pero al final. Solo pude decirlo por el miedo a un disparo. James. ¿James? No te reconozco. ¿Deberías hacerlo? Por tu bien, sí. Pero bueno, confiaré en que quieren que les creamos. Y si es así, entonces harán lo que les pedimos al pie de la letra. ¿Quieren ver a Mark con vida? Entonces resolverán la mierda en la que están. Ryan se levantó del escritorio. En él había dejado 4 llaves de automóvil. Saquen esos carros de nuestra vista. Cuando estén en ellos se les darán más detalles. El hombre caminó fuera de la habitación. El guardia lo siguió. ¿Qué esperan? Salgan de aquí, necesitamos usar la habitación para algo más importante. Nos levantamos, e Ivana fue a ayudarle a Dave a pararse. Yo tomé las llaves y luego fuimos por el camino que daba para la salida. Al llegar al estacionamiento, Abril nos esperaba. Tenía un rostro tranquilo. Realmente indiferente. Dave. Parece que tu fama te precede. Ella entonces dio media vuelta y comenzó a caminar hacia varios autos, entre ellos estaban los que robamos de los fanáticos. ¿Qué esperan? Vengan, se los tienen que llevar cuanto antes. La seguimos hasta estar frente a los vehículos. Alrededor de ellos, unas 5 personas más nos esperaban, pareciendo echarnos el ojo para evitar que hiciéramos algo extraño. Suban y vayan. ¿A dónde? Ah, cierto. Abril le dio un radio a Amber. Ella lo tomó con confusión y lo observó por unos instantes. Háganse bolas como quieran, pero dentro de esos carros hay un radio para cada uno. Les darán instrucciones por él, así que esténse atentos. Abril se nos quedó observando, diciendo con sus ojos que nos apuráramos. No hubo de otra, cada quien se adentró a un auto. Amber fue instruida de tomar una de las vans, mientras que el resto agarramos al que teníamos más cerca. Yo terminé también en una. Dentro de ella había un radio con una antena enorme. Era retraíble y estorbosa, por lo que la hice más pequeña. ¿Pero qué puedo ver? ¿A un par de vándalos? No teman, seré sus ojos el día de hoy. Un día, por así decirlo. Overlord, se referirán a mí de esa manera mientras conversemos por esta frecuencia. Frecuencia que no cambiarán por ningún motivo a menos que se los diga. Claro, si lo que no quieren es morir. Una voz por la radio se había escuchado. Tenía buena calidad, sonaba clara y, sobre todo, tenía un tono bastante indiferente. Como si le aburriera estar haciendo esto. Bueno, 2 por 2. No importa cómo se distribuyan, necesitan hacer vinas, ¿las conocen? Claro que lo hacen, aunque el rubio ese parezca descerebrado. Es de I, ¿cierto? El famoso cuaderno. Tantas líneas dentro de ti que pareces uno de geometría. Como sea, distribuyan sus equipos. Uno se mantendrá en esta frecuencia, el otro en la siguiente más alta. ¿Captaron eso? Sí. James, Amber, quédense en este canal. Nosotros nos iremos al otro. Eso fue rápido. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Ivana. Claro, entonces, Ivana y Dave, háganse el favor de moverse de frecuencia. En un momento iré con ustedes. Pasó un momento de silencio. Amber y yo solo nos veíamos por las ventanas de nuestros carros. Ambos. Creo que estábamos confundidos. Bien, Amber, James. James es el castaño, ¿cierto? Bueno, seguramente, aquí dice que Dave es el rubio. Stem, hazte un favor muchacho, súbele a la antena de tu radio, si no será imposible que me escuches a larga distancia. ¿Crees que no te vi? Puedo verlo todo, así que será mejor que hagas como te diga. Como sea, ustedes dos dejarán esas dos vans en un puesto un poco retirado de aquí. ¿La comisaría Arbuck? ¿Seguro le suena, no? ¿Por qué puedo ver confusión en sus rostros? Ah, mierda, como sea, los iré guiando. Según su afro amigo, ni siquiera son de aquí. Parece que me tocará ser de niñera hoy. Primero probemos sus comunicadores. Cada uno diga el nombre de un animal, no se vale repetir. Perro. Gato. Bien, todo en orden. Entonces, escuchen bien, este es el camino que tomarán. La nieve del asfalto casi provoca que choque en varias ocasiones. El auto rechinaba, los pedales se sentían duros, viento frío se colaba por la carrocería y la palanca de cambios no se sentía bien. Sería mentir decir que no me daba miedo continuar conduciendo esta tumba de acero, pues, desde que encendí su motor, todos estos problemas comenzaron a recordarme demasiado al choque que tuve hace tiempo. Aquel que terminó por matar a mi madre y Valeria. Amber se movía lentamente detrás de mí. Las indicaciones del hombre de la radio eran extrañamente útiles y bien dichas. Casi como si estuviera viendo por dónde nos movíamos. El plan, si es que se podía llamar así, era dejar los autos estacionados frente a la comisaría y salir corriendo de ahí. Se supone que algunos neutralizadores irían a vigilar los carros o algo así, por lo que necesitaban que nos largáramos del área cuanto antes. Iríamos a un refugio que tenían cerca. Overlord no nos decía aún, jactándose de que, si nos los comentaba, seguramente dejaríamos los carros donde fuera y huiríamos al lugar. Algo en lo que seguramente tenía razón, después de todo, cada segundo detrás del volante se sentía como un paso a mi muerte. ¿Ya pasaron la intersección? Deberían. Ahora, ahí al frente, está la comisaría. El edificio con el techo azul. Miré a mi alrededor, y justo como decía, un pequeño edificio no más grande a una gasolinera se encontraba ahí con su techo marino. Estaba en mal estado. Con vidrios rotos, paredes quebradas y las puertas de la entrada grafiteadas. Aún así, lo más extraño de todo eso no era el edificio en sí, sino la nieve. O, mejor dicho, la carencia de. Por todo el camino habíamos encontrado calles con las que era imposible conducir por su acumulación. Pero aquí, toda estaba juntada en las aceras. Y eso me daba mala espina. Tal vez se los debí mencionar antes, pero actualmente están en territorio del centro seguro. Han pasado cuadras desde que salieron del nuestro, así que no esperen ayuda. Dejen las cosas allí y lárguense. Hace mucho frío, pero es posible que encuentren a alguna persona de camino para el refugio. A ese grupo no le interesan mucho sus calles, puede ser incluso que encuentren a sus amigos saqueadores divagando por ahí. Al menos nosotros sacamos a los indeseados, ¿saben? Un verdadero paraíso comparado con lo que sucede en esa área. Como sea, seguramente ya andan desembarcando sus naves. Regresen por donde vinieron y cuando lleguen por la veterinaria me dan un llamado. Les daré la ubicación del refugio una vez estén ahí. Espera, ¿sabes el frío que hace ahí fuera? Lo sé claramente. Si no, pregúntale al chocolate caliente que me estoy tomando ahora.
Solo hagan como les dije, regresen y dejen de llorar. Al menos dinos un atajo, ¿no? Silencio. Estábamos siendo ignorados. Conducí hasta estar contra esquina de la comisaría. Dejé el auto ahí y me bajé al ver a Amber hacer lo mismo. El exterior estaba muy helado aún a pesar de tener tanta ropa encima de mí. Un viento congelante golpeaba mi rostro, haciéndome cerrar mis ojos de la incomodidad. La ciudad, como siempre, estaba solitaria. ¿Lista?, dije al estar a su lado. Ella tenía su vista colocada directamente en la comisaría. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? James, hay alguien observando. Vámonos rápido. ¿Observando? Volteé a mi derecha. Mis ojos divagaron un momento por la fachada de la comisaría hasta encontrar a lo que Amber se refería. Era alguien viéndonos desde una ventana. Su cuerpo estaba cubierto en tanta ropa de invierno anaranjada que ni se notaba su género. Sí, vámonos. Ten lista el arma. Creo que vi a Amber tragar saliva antes de comenzar el paso. Salimos corriendo de ahí, y aunque nuestro sprint solo duró unos segundos antes de cansarnos, fue lo suficiente como para salir de la vista de ese sujeto. ¿Nos siguió alguien? No. Mierda, estuvo cerca. Ambos respirábamos con pesadez. Estoy seguro de que Amber estuvo a nada de querer lanzarse al suelo a descansar, pero, obviamente, se detuvo a último segundo. Sus piernas a punto de ceder me lo decían. ¿Continuamos? Te recuperarás mientras caminas. Sí, sí. Está bien. Vamos. Asentí y la ayudé a componerse. Luego, después de preguntarle la dirección para confirmar que aún me acordaba por dónde ir, empezamos a caminar. Al cabo de unos minutos de avanzar escuchamos las voces de personas en alguna parte cerca de nosotros. El volumen rebotaba por todos lados de la calle, así que, sin saber exactamente de dónde provenían, decidimos por escondernos detrás de un taxi volcado. Su parte inferior daba en dirección a la banqueta, así que debería ser relativamente seguro estar por aquí. Mi visión, ahora, estaba colocada directamente en la pared frente a mí. Un manchón de intenso carmesí resaltaba a pesar de la escarcha. Esas voces eran de unas cuantas personas, con cada segundo que pasaba el eco iba disminuyendo y su distancia se acercaba. Hablaban acerca de la comisaría. Algo de que habían pasado días desde que tuvieron contacto con algunas personas ahí. Soltaban nombres de personas y lugares que no lograba reconocer. Sus pisadas en la nieve eran lentas, seguras y confusas. ¿Cuántos eran en total? ¿4? ¿6? No podía saberlo pues, en estos instantes, con mis manos pegadas al frío metal de mi arma, lo único que veía de ellos era un reflejo distorsionado en una ventana a medio romper. Comentaron algo acerca de 2 vans que se dirigieron para acá, su tono curioso me hizo pensar que ellos lo sabían todo. Que solo jugaban con nosotros. Pero su caminata se detuvo abruptamente al, supongo yo, encontrarse detrás de nosotros. Ya no podía ver sus siluetas en el cristal, nieve crujía cerca, y el viento que golpeaba al taxi desde atrás había desaparecido. Solo un paso más haría falta para que me levantara y usara mi rifle. Pero tenía miedo. Ansiedad, tremores, como se le diga. No estaba preparado para esto. No ahora que tenía a alguien a mi lado. No de esta manera. ¿Ven lo mismo que yo? Sí. ¿Son ellos? Eso parece. Los pasos reanudaron después de que el hombre hablara. Solo fueron 4 segundos antes de que hubiera otro comentario. 12. Ey. ¿Están bien? ¿Qué fue lo que sucedió? Gritó de manera preocupada.
Su voz se dirigía por el camino que tomamos hasta llegar aquí. ¿Se les acabaron las pilas de los radios? ¿Había merodeadores cerca? Los pasos, junto con las voces, se alejaban de nosotros. Con más razón tenía mi arma apretada con fuerza. James. Mierda. Es el de la comisaría. Susurró Amber después de pegarse silenciosamente a mí. Estaba nerviosa. El que nos veía por la ventana. Es él. Nos delatará, tenemos que salir de aquí ya. ¿El de la comisaría? Mierda. Pero si nos movemos de aquí. Se estaban alejando, aprovechemos. Vamos entonces. Disparos seguidos de gritos hicieron que me detuviera donde estaba. Quedé paralizado por el miedo mientras escuchaba más disparos y gritos aumentar con cada instante. Por alguna razón, lo que más hacía eco en la ciudad, eran las desgarradoras súplicas de alguien pidiendo no morir. ¿Qué mierda había pasado? ¿Qué cambió de repente? James, vámonos mierda. Tenemos que irnos. Amber, ¿qué está pasando? No respondió, estaba en shock. Sin decir más cambié de lugar con ella lenta y cuidadosamente. Los disparos se detuvieron, pero los gritos no. Me acerqué al final del taxi y di un vistazo. Y lo que vi. Mierda. Lo que vi en ese momento. Fue a un grupo de 5 personas ser devoradas por otro más grande. Unos 10 se encontraban sobre ellos, golpeando, arrancando la piel y mordiendo el músculo. Todos portaban indumentaria de invierno bien puesta. Los atacantes gritaban casi de manera extática, el sonido de gargareos con sangre eran rápidos y me hacían querer vomitar. Esas personas eran malditos monstruos. No. Un momento. Esto no podía ser. ¿Acaso ellos eran merodeadores? Es nuestra oportunidad. Fue lo único que se me ocurrió de sí. Volteé a Amber y la tomé del hombro. Ella colocó sus ojos en mí. Vámonos a la mierda, los infectados nos están haciendo un favor. Amber se levantó sin dejar esperar un instante, yo estuve a punto de hacer lo mismo hasta que di otro vistazo en dirección al macabro festín que cubría al blanco en rojo. Aún escuché súplicas, pero lo que estaba al frente no era ese bulto de personas. No. Ahí, a menos de 2 metros. Alguien se encontraba detenido. Sus ojos rojizos, irritados por algo, estaban enfocados en mí. El resto de su rostro no era visible gracias a una tela de algodón sucia que lo cubría. Una capucha negra acompañada de su chamarra gruesa y anaranjada dejaban ver que, para este día, estaba preparado. Entonces, ¿qué era lo malo? ¿Qué estaba fuera de orden en él? Pues, que en esos ojos cansados y llenos de ira. Un enorme apetito por mi carne se podía ver con facilidad. Y la sangre sobre toda su ropa. Fresca y vaporeando. No era suya.